Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Si bien la serie de Fallout, tal y como os dije en el análisis que hice de la temporada, me había parecido sorprendente y bien desarrollada, ha habido un elemento que ha conseguido sobresalir incluso más. El personaje de Cooper, el necrófago, ha sido un descubrimiento increíble, no solo por el carisma que desprende, que ha sido absolutamente magnético, sino porque resulta ser un personaje muy bien escrito y que aporta mucho a la historia. En este vídeo desentrañaremos las claves que hacen que este sea uno de nuestros personajes favoritos de la primera temporada y cuáles son sus conflictos y dilemas más importantes que dan profundidad al personaje. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de cine y de series, dejad un like para apoyar el vídeo, la campanita también puede ser importante para no perderte contenido y ¡vamos allá! No os voy a mentir, cuando vi algunas de las imágenes previas a la salida de la serie de Fallout, no sé por qué me quedé con la sensación de que nuestro necrófago iba a ser un personaje secundario. No esperaba que su desgarradora historia fuese a ser el eje principal de la obra, que su pasado sería tan importante para construir el mundo de Fallout y que conocerlo sería justamente eso, una ventana para descubrir la verdad detrás de las intenciones tan macabras que tenía Vault-Tec y cómo eso hizo que todo se viniera abajo. La primera clave para que el personaje sea memorable es claramente el carisma, pero la construcción de un personaje carismático es algo complejo y que requiere de elementos que muchas veces no están en las manos de los guionistas o showrunners. Se pueden trabajar muchos factores que rodean un personaje, el diseño, la elección del casting, la escritura o incluso el desarrollo, pero hay algo especial que sucede cuando todas esas piezas encajan a la perfección. Como digo, es algo difícil de forzar, puedes buscarlo, sí, pero que funcione, que todo cuadre a la perfección, tiene que tener ese pequeño toque de magia. Cuando sucede, eso sí, es cuando los personajes más carismáticos afloran y los que de verdad dejan una huella en la retina y terminan convirtiéndose casi en parte de la cultura popular. Con Cooper hay que admitir que se han plantado las semillas para que todo esto suceda, porque la elección de Walton Goggins es apropiadísima, la contraposición de los dos momentos del personaje, presente y el pasado, con ese aspecto y personalidad tan cambiada y deteriorada, con diseños que funcionan genial, la tragedia del pasado también que lo acompaña, dejándonos un personaje con el corazón roto y dando como resultado un alma atormentada, viviendo en un mundo que lo ha convertido en un ser áspero y duro, como única forma al final de sobrevivir en el yermo, que es un lugar tan hostil. Como veis, con Cooper hay elementos e ingredientes para pensar que este puede ser uno de los personajes importantes de las ficciones o de las series de los próximos años. Han sabido construir ese carisma necesario con los pequeños detalles para que terminemos cogiendo mucho cariño al personaje. Y bueno, ahora lo que también sería interesante analizar es el desarrollo del personaje, para ir más a lo concreto, para descifrar los detalles, y para ello tenemos que retroceder 200 años en el tiempo e irnos a cuando empezó todo. Después de haber servido como marine, Cooper Howard era un famoso actor de Hollywood que hacía westerns, un actor elogiado, de fama reconocida y también con una bonita familia, algo idílico, algo muy bonito, el sueño americano, pero que vería poco a poco con sus propios ojos cómo todo se iba a desmoronar. En esta etapa inicial, Cooper también va a colaborar con el proyecto de los refugios en el que participa su esposa Barb, poniendo su fama y su rostro reconocible al servicio del proyecto, para hacer la promoción, para el marketing, para anuncios de televisión y para lo que haga falta. Muy curioso que el gesto del pulgar, tan carismático de los videojuegos de este pequeño monigote, o incluso los colores del mono azul, mítico también, estén inspirados en él y en su traje, que también tiene estos tonos. Un esposo devoto que confía en su mujer y la apoya en su trabajo, pero la duda y la desconfianza empiezan a aflorar. Siente que el país por el que luchó se está convirtiendo poco a poco en algo que no reconoce, con discursos belicistas, con la guerra nuclear a la vuelta de la esquina, con el miedo, que se está infundiendo a la población constantemente con que esto puede suceder, con lo cual él termina acudiendo al grupo de Charles, donde allí conoce a Miss Williams. Este personaje es quien termina por hacerle ver que algo turbio y oscuro está sucediendo con Vault-Tec y también con su mujer. Miss Williams le dice a Cooper que la espíe, que escuche con sus propios oídos qué es lo que sucede en las entrañas de Vault-Tec, y aunque al principio duda, se siente incluso un poco mal por haber sospechado de su mujer, termina aceptando por un detalle curioso, que es recordar que cada vez hay normas más estrictas con respecto a los refugios, como la de, por ejemplo, impedir que su perro pueda acceder a él, y además son normas que no se pueden cuestionar, normas impuestas que le hacen ver
eso, que algo puede estar fallando con todo lo que está sucediendo. Y es en este punto cuando el mundo de nuestro querido Cooper se desmorona, cuando se da cuenta de que en su país ya no queda nada de aquellos valores por los que él luchó, que detrás de toda la propaganda anticomunista o belicista, alarmista incluso, solo se esconden los intereses de unos pocos que quieren limpiar el mundo de enemigos para erigirse ellos mismos como los únicos amos y señores, crear un monopolio de poder que nace además en una empresa privada, llevando pues la idea del capitalismo al último extremo, para tener pues no solo el control de los mercados, sino también el control del propio mundo. Y aquí pues tenemos dos momentos terribles que le rompen el corazón del todo, que es haber sido parte de todo ese plan, ya que al final él sigue siendo la imagen del proyecto y ha animado a la gente a participar en él, un proyecto que va a estudiarlos, que va a tratarlos como a ratones de laboratorio y hacerlos sufrir solamente para estudiar el comportamiento humano y llegar a esa supuesta sociedad perfecta, aunque al final solo van a ser ricos, jugando con el destino pues de la gente que entre los refugios. Eso por un lado, como digo, le repugna y le hace sentir culpable, pero también, y esto quizás sea lo más difícil, es ver la cara fría y maquiavélica de su mujer, de la cual, cuando la reunión está teniendo lugar, él espera que sea la que ponga cordura y la que les diga, no, oye, ¿qué estáis diciendo? Nosotros tenemos que intentar hacer el bien. Pero sucede todo lo contrario, sino que ella termina siendo la que da luz verde al proyecto, la que habla de cómo experimentar con los humanos puede ser una buena oportunidad para la gente adinerada y una de las mentes, como digo, detrás de la debacle que está a punto de suceder. Y de pronto, uno de los pilares en los que Cooper apoyaba su vida, alguien a quien idolatraba, a quien apoyaba, ha resultado ser, como digo, todo lo contrario. De pronto su esposa es alguien a quien no reconoce, y lo que verdaderamente hace que arrastre un corazón roto durante los próximos 200 años. Y bueno, también ahora nos damos cuenta del verdadero peso de la primera escena de la serie, de este prólogo, porque sí, tenemos a un Cooper que ha dejado de actuar en películas de Hollywood y se dedica a ser animador de fiestas infantiles, posiblemente alejado del cine para alejarse también de Vault-Tec, y también divorciado de su esposa, alguien a quien amaba pero a quien no perdona todo lo que está haciendo contra el mundo. Cuando tenemos la escena de los misiles cayendo, de las explosiones terribles, y entonces entramos dentro de la cabeza de Cooper para entender que él sabe que la culpable de todo eso, o al menos en parte, puede ser la mujer a la que amaba, podemos entender la situación tan compleja emocionalmente en la que se encuentra, además también escapando con su hija, intentando encontrar un lugar seguro, quizá un refugio de Vault-Tec. Todo este pasado sirve por un lado para dar un background interesantísimo a su personaje, ya que forma parte, aunque sea indirectamente, del motivo y la situación por los cuales el mundo terminó convertido en el mundo que es hoy en día. Pero es que además esto también le da al personaje una motivación oculta. El hecho de que la serie también te vaya dando poco a poco esta información, te vaya desvelando pues que el personaje tiene más y más capas de profundidad, que su pasado, como digo, está tan relacionado con lo sucedido en el mundo de Fallout, y te vas encontrando con que el personaje va aumentando la dimensión, va siendo cada vez más clave, y ese proceso creo que también es algo que hace que te enamores de él. Ver la trascendencia que tiene tanto en la historia de lo que está sucediendo en la serie, como en el lore, como en el universo que se crea en Fallout. Además, en su historia todavía tenemos lagunas, como si sigue viva su mujer, cómo consiguió llegar a tiempo a un refugio, si se refugió en él o fue simplemente la radiación derivada de las primeras bombas lo que lo convirtió en un necrófago, si fue después. Todo eso es un misterio y hace que el personaje aún sea interesante. Tengo muchas ganas de ver un capítulo en la temporada 2 que esté dedicado enteramente a su pasado y nos cuente todo ese proceso de cómo empezó a vivir solo en el yermo, cómo aprendió a sobrevivir, cuáles fueron sus primeros pasos, cómo se convirtió, cómo se sintió al convertirse. Todo eso creo que tiene mucho potencial para ser explorado en la próxima o en las próximas temporadas. Lo que sí que también construye bien al personaje que conocemos como el necrófago 200 años después es justamente esto: descubrir a alguien cuyos códigos morales han cambiado y mutado al igual que lo ha hecho el mundo o su propio aspecto. Es un personaje decepcionado con la naturaleza humana, acostumbrado a encontrarse y a derrotar a los horrores que vagan por el yermo, tanto humanos como lo que sea, y a quien su adiestramiento militar de marine, perfeccionado por los años en el yermo, lo han convertido en un guerrero feroz y muy difícil de derrotar. Si bien entra en la historia como si su único interés fuera el de recibir la recompensa por Siggy Wilsey, demostrando rápidamente sus habilidades en combate o su frialdad a la hora de matar enemigos, escuchar el nombre de Lucy McLean cambia sus prioridades. Escuchar ese apellido desentierra en él los recuerdos del pasado, ya que Hank McLean, el padre desaparecido de Lucy, era parte de Vault-Tec antes de la Gran Guerra, antes de las bombas, cuando su mujer tomó aquellas terribles decisiones. Una de las cosas que más me gustan de la serie también, y que puede dar más juego en el futuro, son las dos formas de ver el mundo que tienen Lucy y
Cooper. Mientras Lucy es optimista y cree en la bondad de las personas, Cooper es mucho más pesimista al respecto. El mundo le ha decepcionado demasiadas veces y ha intentado acabar con él otras cuantas, y ahora es solo un cazarrecompensas que juega a cazar objetivos por el yermo, mientras Lucy parece aún dispuesta a hacer el bien. Por eso los personajes chocan, por eso Lucy quizá no entiende las formas del necrófago, o por eso el necrófago ve en Lucy a alguien, como digo, muy inocente, a quien el yermo posiblemente le tenga que enseñar lecciones duras. De hecho, él mismo le enseña una lección cortándole el dedo, diciéndole, si haces daño al yermo, posiblemente el yermo se vengue de ti como yo lo estoy haciendo. Que por cierto, como detalle, la idea de que Cooper sea alguien pasado de vueltas, que ama simplemente el juego, es decir, los retos de la caza, cuando ejerce como cazarrecompensas, me ha recordado al hombre de negro de la serie de Westworld. Detallito para quien haya visto ambas series. Pero claro, sucede otra cosa que hace que todo vaya encajando aún más, que es que la saqueadora que ha secuestrado al padre de Lucy, Lee Moldaver, no es otra que Miss Williams, la mujer que le dijo a Cooper que su esposa no tramaba nada bueno en aquella reunión hace 200 años, la que le dio el sistema de escucha para espiarla y que él se diera cuenta de todo. Como veis, demasiados fantasmas del pasado conocidos invitados a esta fiesta, demasiados personajes metidos en el congelador, criogenizados durante 200 años que hacen que Cooper esté rememorando tiempos del pasado. Cuando el necrófago va a la casa de esta familia para buscar información, tenemos una de las escenas más duras de su personaje. No solo sonsaca la información del joven, sino que además sabe tan bien cómo funciona el mundo que ve de antemano su reacción. Sabe que el muchacho está pensando en atacarle y que si no lo hace ahora puede que lo haga en unos años y que vuelva para buscar venganza, y no le tiembla la mano a la hora de provocarlo, hacer que le ataque y atar ese cabo suelto, aunque ello suponga matar a un chico tan joven. Otro chico más, otra venganza más y otro cabo suelto menos. 200 años dan para aprender mucho sobre la naturaleza humana y también para cansarse de esperar un resultado diferente. Siempre es lo mismo, y esto le añade al personaje una capa crepuscular de decadencia y de hartazgo del mundo que es muy apropiada. Vale, otra cosa que añade intriga al personaje es la posibilidad de convertirse en un necrófago salvaje o en estos seres primitivos y sin cabeza que se asemejan a los zombies. La medicina que toma es lo único que evita que esto suceda, por lo que añade la incertidumbre de que en cualquier momento esta situación puede agravarse y el personaje pueda perder la cabeza. Con lo cual, la cercanía con la muerte, el hecho de que el final puede llegar en cualquier momento en el cual no tenga esta medicina, también le añade intensidad a su desarrollo, lo convierte en más extremo y hace que funcione mejor. Vale, vamos ahora con un pequeño detalle narrativo que nos da pistas durante la primera temporada, cuando todavía no conocemos del todo a Cooper, de que el personaje tiene aún su corazoncito, como es la forma en la que trata a los perros. Al igual que a su perro antes de la Gran Guerra, también cuida del perro de Wilsey. Es verdad que al principio la apuñala para defenderse, yo ahí me he asustado porque decía, bueno, puedo asumir que mates saqueadores y rateros, pero con los perros por favor no te metas, pero luego lo soluciona, evita que muera, le da el estimulante y nos deja claro que ese amor por los animales que tiene su personaje no se ha extinguido en esos 200 años, con lo cual, muy en el fondo, detrás de toda la oscuridad que le ha hecho acumular el yermo, sigue teniendo un pequeño corazoncito, que estoy seguro que en las próximas temporadas va a ir sacando más y más, sobre todo si en algún momento se encuentra con su hija, ya veremos. Porque es justamente esto, el hecho de reconectar con su pasado, relacionarlo con Moldaver y Hank McLean, lo que hace que tenga aún más ganas de encontrar a su familia o que quiera quizá plantar cara a los culpables de la desaparición del mundo tal y como lo conocíamos. Su experiencia militar hace que enfrentarse a las armaduras T-60 sea algo fácil para él, porque conoce sus debilidades y al final deja escapar a McLean para poder rastrearlo y encontrar así su familia, a los culpables y respuestas, que es lo que también él quiere. Quién sabe cómo parece si en New Vegas. Lo interesante del asunto es que también ahora parece que va a hacer equipo con Lucy. Fijaos en que al principio de la historia Lucy era demasiado inocente y en cambio al necrófago no parecía importarle nada ni nadie. Pero ahora ambos personajes se han acercado, porque el necrófago por su parte ha recordado a su familia y aún se acuerda de lo que sucedió con el mundo, quiere, como os he dicho, respuestas, encontrar a su hija y quizá venganza, y Lucy ya no está tan segura de que el mundo sea un lugar tan idílico y tan bueno. Ha visto a su madre convertida en necrófago y ha descubierto que su padre era un hombre horrible, causante incluso de la destrucción de la ciudad natal de Maximus, además de la muerte y la mutación de su propia madre. Esto, como digo, ha sido un golpe duro que, sumado al desarrollo de su personaje durante la temporada, hacen que de esa inocencia inicial que tenía cuando salía del refugio ya no quede tanto. Por eso, como digo, el necrófago y Lucy ahora están más cerca y pueden hacer un equipo muy interesante de explorar en la temporada 2. Porque sí, al final de la temporada 1 tenemos un Cooper intimidante, crepuscular y con el corazón todavía roto, pero también a un hombre con un código moral propio, con ganas de saber dónde está su hija y que sigue también con ganas de enfrentarse a aquellos que crearon el mundo tal y como lo conocemos ahora mismo. Como digo, muchas respuestas, muchas posibles situaciones que pueden ser interesantes de explorar, un reencuentro
encuentro con Barb sería interesantísimo, que se vengue el mismo de Voltec por todo lo que hizo también me gustaría verlo, y sí que es un personaje, como digo, que tiene todas las papeletas de morir dentro de esta serie por su situación tan límite, tal y como os he contado antes. Pero desde luego el carisma ha sido innegociable, han conseguido que esos elementos que os he dicho antes, que es difícil que encajen y funcionen y creen un personaje legendario, terminen de encajar. Es verdad que la categoría de personaje legendario se la da el tiempo y el desarrollo, habría que ver la temporada 2, la 3 o lo que quieran hacer y valorarlo años después de que termine la historia, pero los ingredientes, como os he dicho, están ahí. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de cine y de series, dejad un like si os ha gustado este análisis o este repaso un poquito al personaje de Cooper y de todo lo que lo hace interesante de cara a la segunda temporada. No os olvidéis también de la campanita, porque hay veces que no os notifica que he subido vídeo, esto me cabrea un poco, y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto!